lo que propone el desarrollo de un proyecto. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es ver cómo finalmente nosotros podemos proyectar una subestación. Ustedes, el trabajo que hicieron ahora, lo hicieron de acuerdo a ciertos parámetros bien simples, ¿ya? Generales pero simples, para que puedan proyectar. Y a mí me interesa más que nada ver cómo funcionaba su mente en el desarrollo de una red subterránea de baja tensión. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a mostrar un cálculo un poquito más desarrollado, ¿ya? De cómo hacer un proyecto propiamente tal. Entonces, la metodología de cálculo de demanda máxima. Ya vamos a ver cada una de las formas como se han calculado. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo ahí y vamos a ir analizando algunos casos. Entonces, el proyecto deberá indicar los factores de diversidad y la demanda utilizada para el cálculo de la demanda total de o los transformadores. ¿Ya? O sea, tienen que tomar primero que nada el factor de diversidad y la demanda utilizada. ¿Ya? Porque esos son dos puntos fundamentales para la capacidad final de transformador de distribución que hay en el canal. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que llegar. Pero cuando uno desarrolla el proyecto hay muchas cosas que pueden estar en el entorno. ¿Ya? Entonces, vamos a partir viendo, analizar el consumo en un loteo habitacional. Esta es una de las opciones porque yo podría tener un taller mecánico en el mismo lugar, y ese otro también podría haber análisis del consumo del taller mecánico. ¿Ya? Y si tengo, no sé, motobomba, análisis de la motobomba. Porque cada uno de ellos tiene un factor de diversidad distinto. ¿Ya? Y las demandas también son distintas. Por lo tanto, yo no puedo unirlos, pero si yo juntara consumos similares, sí los puedo analizar. ¿Ya? Y ese es un detalle súper relevante. Entonces, ¿qué es lo que consideramos aquí? Primero, el número de viviendas. Tengo que saber. Ya, si estoy en una población, estoy en un edificio, tengo que saber el número de habitaciones o viviendas que tengo aquí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Determinar la cantidad de viviendas en el loteo según un tipo de ellas. ¿Ya? Porque pueden haber distintos tipos. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría tener, supongamos que yo estoy en Curauma. Si ustedes se dan cuenta, en Curauma hay como tres tipos de casas. ¿Ya? Hay unas casas bastante grandes, ¿ya? Y una casa más mediana, y hay una casa un poquito más pequeña. ¿Ya? Cada una de esas tiene un consumo. Dependiendo de la cercanía del lago. ¿Ya? Para análisis de consumo. Por lo tanto, uno tiene que buscar habitaciones, o sea, casas o residencias más o menos similares para poder tener una justa medida de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, segundo, la potencia instalada, que la tenemos como por vivienda en KVA. ¿Qué significa eso? Tengo que saber cuál es la potencia instalada. Determinar la potencia instalada de la forma más real posible de cada vivienda. No solo considerando la cantidad de centros básicamente, sino que determinando la potencia instalada en base al tipo de artefacto eléctrico que se usa hoy en día en cada hogar, por ejemplo, lavadoras, calefactores, planchas, hornos de microondas, etc. Lo que ha incrementado los consumos. Y eso es un dato importante. Estos consumos normalmente varían las potencias instaladas por vivienda. Yo, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de un instante de tiempo. A lo mejor se quiere para ahora, capaz que ahora con la crisis económica ha bajado un poco. ¿Ya? Pero cuando el país está bullante, oye, vamos para que la demanda va a subir. ¿Ya? Entonces, esos detalles hay que tenerlos siempre precisos en los análisis. ¿Ya? Entonces, tenemos primero el número de viviendas, ¿ya? Tenemos que saber la cantidad por grupos similares y la potencia instalada. ¿Ya? Por ejemplo, la demanda máxima de viviendas por carga, la demanda máxima de masa por vivienda se determina multiplicando la potencia instalada por el factor de demanda, el cual depende de los metros cuadrados de la vivienda y el nivel socioeconómico del usuario, como se indica en el formulario número como México. Algunos valores generalizados que se usan en la actualidad son los que se indican en la tabla siguiente, cuya elección dependerá del nivel socioeconómico y ubicación dentro de la base industrial. Entonces, la demanda máxima por vivienda va a ser la potencia instalada por la vivienda por el factor de demanda. Esa va a ser la demanda máxima por vivienda. Entonces, si yo me voy al cuadro acá, yo aquí tengo la potencia instalada por vivienda en cada año. Tipo de vivienda según tamaño y nivel socioeconómico. Nivel bajo, que va hasta 50 metros cuadrados, 4. ¿Ya? Si puede la potencia instalada, 4 cada año.
Nivel medio, de 50-80 metros cuadrados, 6 caras. Nivel alto, sobre 900 metros cuadrados, 10 caras. ¿Y cuál es el factor de demanda que yo considero para eso? Estos son puros valores empíricos que se toman en un determinado momento y se sacan los datos. Esto lo que lo saca de parámetros reales, ¿no? Los promedios de nuestros valores. Los factores de demanda: nivel bajo, 0.5. Nivel medio, 0.6. Y nivel alto, 0.7. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que mientras más alto, mientras más conectadas sean las personas, tienen mayor consumo, o sea, demanda mucho mayor. Entre que más pequeño sea la vivienda, tiene menos consumo, por eso es mejor. Entonces, si yo busqué estos factores, puedo sacar respectivamente cuál va a ser la demanda máxima por vivienda. Vamos a ver la demanda máxima total del loteo. ¿Ya? Un loteo. ¿Ya? Esta demanda es la demanda máxima por vivienda multiplicada por el número de viviendas del loteo, siempre que todas ellas tengan las mismas características, tal como se indica en el formulario número P. Entonces, la demanda total depende de que los loteos sean similares. Tú no puedes identificar loteos distintos, porque al final la demanda que tú estás proyectando va a ser totalmente falsa, tienen que ser cosas similares, no pueden ser distintas. Entonces, esa demanda, ¿cómo se calcula? La demanda máxima total es igual a la demanda máxima por vivienda por el número de viviendas. En algunos loteos habitacionales se proyectan viviendas de diferentes tipos, entonces este cálculo se debe hacer por grupos iguales y grupos humanos. O sea, esto mismo, acá, si tú tienes 3 grupos distintos, antes de sumarlos, tienes que sacar los 3 grupos distintos y después los sumas. ¿Ya? No los puedes juntar, ¿ya? Porque si no vas a estar metiendo factores 0,5 con factores 0,7. O sea, al final te hace un promedio medio extraño. ¿Ya? Lo que pasa es que pierde realidad. ¿Ya? Otro aspecto importante es la demanda máxima total diversificada en cada área. La demanda máxima total diversificada se determina dividiendo la demanda máxima total del loteo por un factor de diversidad que depende de la demanda máxima de vivienda y el número de viviendas del loteo, tal como se indica en la siguiente fórmula. ¿Ya? No sé por qué no me puse en el texto, se me olvidó. No, se lo puse. Pero bueno, le puse y otra vez le puse. Entonces, el factor de diversidad por la habitación, por número de habitación. Entonces, ¿qué te lo digo? Aquí tengo que el factor de diversidad. También es una foto donde teníamos de vivienda. La demanda máxima por vivienda, menos de 0,5 kVA, que es la vivienda instalada, de 0,55 kVA y más de 5 kVA. Entonces, acá está el número de viviendas. Y aquí están los factores de diversidad. Entonces, si yo digo, la demanda máxima son menores a 0,5 y si estoy entre 25 a 50 viviendas, es 1.1. Estoy entre 50 y 150, 1.3 y más de 150 es 1.5. Entonces, ese factor es llevar vivienda acá abajo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, hemos sumado potencia al y nos estamos dividiendo por los factores. ¿Ya? Eso implica que ya la potencia no está bajando. ¿Por qué? Porque la demanda total no era la que inicialmente tenía, sino que la disminuye. Y eso, ¿qué sea? Justamente por la diversidad de la calle. Resulta, entonces 50 casas juntas, ¿qué factor igual? ¿Cuál? ¿Acá? Si fueran 50, ¿a qué la tendría que sacar? De 50 a 150. Depende, si soy extremista izquierda, yo tengo que dejar acá. Si soy extremista derecha, yo tengo que estar al otro lado. ¿Cuál prefieres tú? Ahora, si eres yo ocuparía la primera, ¿no? A ver, yo siempre acá, normalmente una persona está acá. Significa que esa persona está pasando el nivel. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que pensar siempre cuál es la tendencia natural de ese momento, ir creciendo. Y en serio, siempre recuerdo cuando yo me casé con mi señora, había salido recién de la universidad, y ya 6 meses trabajando, ni siquiera con chato, ya estaba con chato a prueba, como le llamaban, y decidimos casarnos. ¿Ya? Y la traté de ganar,
El 50% se debe pagar solamente el arriendo del departamento ahí en Santini. Y el otro, tienen que pagar todo el resto, vivir, comer, todo. Y andábamos mucho bien, porque no alcanzaron la negociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es una foto, pero a medida que tú vas forzando y progresando, tu foto va cambiando. Y también viene la necesidad, viene un carro chico, una cuestión. Uno cree que va a ser abajo, va a ser, pero siempre va creciendo. Por lo tanto, uno siempre, cuando una persona está acá, significa que mucho va a quedar para allá. Y eso pasa en toda la economía del mundo. En Chile se vio. Ustedes deben recordar, bueno, quizás ustedes no tienen idea. Chile en los años 70, 73, ¿ya? Era como una que del niño al este lado, sin zapatos. Para mí era común que mi papá me comprara, tenía un cartón, ¿ya? Cuando los zapatos se me gastaban, le ponía abajo cartón, ¿ya? Y cuando llovía, el agua no entraba, si llegaba a casa cambiábamos los cartones. Pero era común, no era normal. ¿Te das cuenta por qué? Porque Chile crecía poco, era un país bajo en crecimiento. Entonces, obviamente, los papás, mi papá tenía que una persona forzada, y siempre era de clase media, ¿te das cuenta? Pero era complicado para ellos. Nosotros éramos 5 hermanos, entonces era así, difícil. Entonces, era muy común, pero si tú te das cuenta ahora, encontrar un chico a pie pelado, no lo vi en ninguna parte. Yo me acuerdo que uno iba al mercado y andaba la gente con camiones, con carretones a mano y a caballo recogiendo toda la fruta que iban a botar. Ahora ven ahí cuántas frutas botan y la recogen. Es mal visto. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, el progreso natural de los seres humanos es progresar. Y Chile ha crecido, progresado muchas cosas progresaron respecto a aquel tiempo. Era normal también andar de echar los torres colgados. Donde está el bototo de estar retirante para los contactos, el carro se sube ahí. Y se tranquilamente, todas las veces en cada uno de los bototos, dos en cada lado y se reemplazaban por el Valparaíso. ¿No lo sabían? ¿Ah? No, lo hacía tercero súper común. Porque la gente no tenía plata para moverse tan rápido. Era complejo. Aparte que en ese tiempo existían las góndolas, después aparecían las micros y andaban todos los tipos de problemas, porque no caían todas las micros, entonces los metían a presión. Y yo digo, y afuera eran como 7 o 8 colgados. De la ventana, de cualquier lado, me tomaban. Ahora está prohibido. Te pillan, te pasan un parte. Pero en ese tiempo no pasa nada. Entonces los países progresan y eso es natural que pase. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de factores. ¿De dónde son esas tablas? ¿Ah? ¿De dónde son esas tablas? Estas son tablas que hemos sacado nosotros a nivel de las empresas distribuidoras. Ah, ya, ¿verdad? Sí, no, si todas estas tablas son públicas, ¿no? Por eso yo puede que en estos momentos a lo mejor si te hagan, puede ser un poquito más bajo, o sea, puede comprar mucho más alto. Depende. Pero eso tú lo puedes ver. Si tú te metías a una página, porque te estoy mostrando uno, pero te muestro ni los tornos, ni las motobombas, ni los motores de manera características, ni las sierras, ni los ventiladores, ni la microabur, no tiene nada. Cada una de esas tiene un factor. Pero tú te metes en internet y pones factor de diversidad, factor de carga, te dan listado. ¿Ya? Muchos ejemplos. ¿Ya? Puedes buscar ejemplos de Europa, de América del Norte. Te ayudan un poco a conocer un poco el esquema. ¿Ya? No son factores desconocidos por uno de los otros. La verdad que están bastante accesibles. Ya. Vamos a analizar el consumo conjunto. Comercial. Aquí echamos otra categoría. Estamos en comercio ya, tenemos una primera comercial. En este análisis nos referimos a los consumos comerciales, pero es válido también para el consumo industrial medio, ya que las características de ambos son similares, salvo los industriales de gran tamaño que no están contemplados en este trabajo, ya que para ellos se deben hacer un estudio especial y por lo general se alimentan en alta tensión a través de transformadores particulares. Sí, eso es objetivo, también hay detalles, uno no puede ver todo. Los industriales, hay industriales que no son tan grandes, pero sí tienen una diversidad importante. ¿Ya? Por ejemplo, talleres que tienen diversidad media,
pero que son de uso diferente. Por ejemplo, los tornos tú lo usas en determinado periodo de tiempo, la fresadora la utilizas en determinado tiempo, la cepilladora la utilizas en determinado tiempo, pero cuando tú vas viendo y vas juntando, ya, los factores de diversidad y factores de carga van cambiando. Y por lo tanto, la demanda de ese tipo de instalación va a ser distinta. Pasa. Vamos a pasar la asistencia en activos. ¿El Merino todavía está escribiendo en la biblioteca, no? Porque siempre a la biblioteca se lee. Fíjese. Va a llegar con este punto que viene acá. Entonces hay que pensar que uno siempre, y la misma filosofía que yo les comentaba arriba respecto a también pasa con los niveles industriales. Los procesos son todos distintos, por lo tanto uno tiene que tomarlo por características de trabajo de cada uno. Y ahí definir cuáles van a ser las herramientas que van a utilizar. No puede mezclar peras con manzanas, sino que va a salir una cuestión que ver, y el valor final del transformador que quieren determinar va a ser cualquier cosa, ¿ya? Menos que vos supones. O sea, no es que no, les va a salir un transformador que va a funcionar, pero puede ser recaro, ¿ya? Y a lo mejor el pobre cliente que usted está asesorando va a tener que pagar pérdidas y un montón de cosas más por no uso de la potencia soberana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener primero? En estos centros comerciales. Primero, cantidad de local. Segundo, potencia instalada por local. Porque los locales también son distintos. ¿Ya? No es lo mismo tener una botillería que normalmente está abierta a las 24 horas al día, ¿ya? A tener un almacén que va a funcionar 12 horas y después se apaga. O, no sé, una panadería que comienza a producir, no sé, a las 5 de la mañana, que tiene que estar listo a las 6 y media, 7 de la mañana. ¿Se dan cuenta? Son procesos distintos. ¿Ya? Entonces, potencia instalada por local y cada determinada potencia instalada en forma más real posible de cada local, considerando todos los equipos se han hecho una local. Demanda máxima por local. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que nosotros hicimos para el trabajo, pero solamente aquí estamos en los locales comerciales. El valor del factor de demanda es mayor debido a que generalmente este tipo de consumo mantiene conectado permanentemente gran parte de los artefactos. Por ejemplo, todos los que tienen estas congeladoras, que dejan los locales comerciales, que son los que más consumen, prácticamente todos tienen las 24 horas de funcionar. Entonces hay que tener cuidado con unos mismos. Para este tipo de consumo, las estadísticas revelan que el factor de demanda no se divide en grupos y los valores generalmente para todo tipo de local comercial está entre 0,7 y 0,9. Ese es el factor de demanda. Luego, la demanda máxima por local se determina según la fórmula la misma anteriormente. Demanda máxima por local, potencia instalada por el factor de demanda del local. Hemos repetido dos casos, pero lo mismo hemos hecho que lo hemos llevado un poco a procesos distintos. ¿Ya? La demanda total de conjunto en KBA, volvemos a repetir lo que anteriormente, pero lo vamos a comercial. Esta demanda es la demanda máxima por local multiplicado por el número de locales, siempre que todos ellos tengan la misma característica. Para que no se entienda, fórmula número que está acá. ¿Ya? O sea, siempre que tengan las mismas características, tú puedes utilizar. Puedes sumar cosas. Si no tienes no lo puedes hacer. ¿Ya? Yo siempre trato ya de no si tengo un local comercial, voy a comprar un taller mecánico, estoy jodido. No es lo mismo. ¿Ya? Porque si es eso, el local A igual al local B, no se hace problema. ¿Ya? Son similares. Pero quiero cosas que realmente sean notoriamente diferentes. ¿Ya? Entonces, luego la demanda más ejecutada va a ser la demanda máxima por local y el número local, cuando uno tiene que hacer la demanda máxima total diversificada, ¿ya? Se hace los mismos términos, va a ser la demanda máxima total por el factor de diversidad. ¿Ya? Y el factor de diversidad, como lo anterior, va a depender de la potencia y de la cantidad de locales que tiene. Entonces, los valores generalizados en el factor de diversidad para este tipo de consumo están entre 1.1 y 1.3. Normalmente ese tipo de
cuando uno se mete en internet y empieza a buscar, encontrar tiene cantidad. Lo importante es que ustedes tengan la noción por dónde se mueve, ¿ya? Los factores. Porque eso que va a hacer, me va a hacer que esto baje un poco y ya no tenga una demanda solicitada mucho mayor de que se están esperando. O sea, ya tienen acá una demanda y en la otra la parte de las viviendas. Cuando tenemos consumo mixto, habitacional con comercial, ¿ya? Uno que lo que hace acá determina la cantidad de viviendas tanto de vivienda y local por separado. ¿Ya? Lo que hace uno generalmente en este tipo de casos. ¿Ya? Entonces, potencia instalada por vivienda y local en KB, ¿ya? Determinar potencia instalada por vivienda y local por separado. Demanda máxima por vivienda y local en KB, determinar la demanda por vivienda y local por separado. Estoy haciendo lo mismo que hice separadamente, ¿ya? Pero para finalmente poder juntar. Demanda máxima subtotales en KBA. En este análisis se debe calcular la demanda máxima parcial de los consumos habitacionales y comerciales por separado. O sea, seguimos por separado. ¿Ya? Vamos llegando a este paquete. Demanda máxima subtotales de diversificadas en KBA. En este análisis se deben calcular la demanda máxima de diversificadas parciales en los consumos habitacionales y comerciales por separado. Sigo manteniendo la línea por separado. Demanda máxima total diversificada en KBA. Esta demanda máxima total diversificada es la suma de las demandas máximas subtotales diversificadas calculadas en el análisis anterior. O sea, la suma que tú hiciste aquí tienes que sumar acá. Y ahí lo puedes hacer. ¿Ya? Bueno, con este valor más el consumo estimado por conceptos de alumbrado público se procede a proyectar la capacidad de nuestra forma de distribución. ¿Ya? Bueno, aquí están los mismos factores que habían puesto anteriormente, otros datos como el servicio común, el factor de regulación 8, el factor de diversidad 1, el factor de crecimiento, si no se conoce, 1. O sea, ¿Qué te pago cuando salió la verdad? ¿Ah? ¿Qué salió la evaluación 3, aparte de Ah, sí, pues se los puse para que usted lo utilizara. Yo me acuerdo ahí diciendo. Se los puse y les puse la ecuación para que pudieran calcular sin problema. Sí. Ya, yo no sabía por qué esto, si no. Yo le había dicho, no piensa, ¿no? Entonces yo no le digo un mes. Eso termina en el momento. Entonces, aquí tienen un dato importante: servicio común, que está en todo el edificio, en la organización, y un factor de demanda 8 y un factor de diversidad de 1. Si no conocen el factor de crecimiento, le ponen 1. Pero si conocen el factor de crecimiento de un sector, por ejemplo, no sé si están en cualquier entorno de la ciudad, ustedes saben que crece, ¿ya? Pueden decir, oye, no, acá esto crece tanto. Ustedes se tienen que entender que es un factor de crecimiento en cuanto está crecimiento al paraíso, o Viña, o Concón, y te dan cheque el dato y está creciendo un 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el factor que tú vayas a aplicar acá va a ser 1.1. Precaución. Si hay que ser un 5, el factor que tiene que pegar es 1.05. Tiene que incorporar. Ahora, eso es importante porque la expansión de un sistema no es estática. Y siempre hay un factor de crecimiento. Ahora, en la práctica, el estudio yo no hay mucho problema, y si no lo conocen, póngale 1, para que no sea tan proporcional las cosas. Pero si lo conocen, lo pueden abrir y hacerlo. ¿Ya? Algunos criterios importantes a tener en cuenta. Primero, para el proyecto de arranque subterráneo, se considera solo el factor de demanda máximo. ¿Ya? Para TD y red de alta tensión se considera el factor de demanda máximo y el factor de diversidad. Para el proyecto de arranque subterráneo, considerar lo que corresponde igual o el superior. Para proyectar el transformador y la red se considerará la potencia exacta calculada con factor de demanda máxima y factor de diversidad. Otros casos, factor de demanda igual a 1 y factor de diversidad igual a 1 o criterio proyectivo. Porque hay cosas que de repente uno como proyectista tiene que establecer un criterio. De repente tú encargas una población, y nos pasa mucho a nosotros, y tú vas de repente a conversar de la Cámara Chilena de la Construcción, o te vayas a la dirección de obra de la municipalidad, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Entonces, oye, está este proyecto. ¿Qué visión tienes tú respecto a los próximos proyectos que vienen en esta zona? Y ahí te dicen, mira, se han presentado todos estos proyectos. ¿Cuáles son tus prioridades de salir adelante o avanzar? Este y este. Y ahí te
de la Cámara de Construcción. En la Cámara de Construcción están todos los macucos, como digo yo, los que hacen los proyectos, los que están trazando, este proyecto va, no, este se va a tener porque hay un problema, esto falta. Y tú con eso dices, eso significa que los factores que voy a tener que utilizar van a ser distintos. Y normalmente ahí tú te asocias un poco ya qué tipo de vivienda construir y tú ahí defines, te va a hacer una clase tal caso, una clase instalada de tal condición y va a tener una banda máxima tal. Por lo tanto, voy a ir definiendo ciertos factores. Y eso permite que tu diseño de esa organización que estás haciendo va a tener ya establecido una idea para los próximos equipos que se van a integrar al proceso. ¿Ya? Eso, acá en Chilquinta, son súper como ustedes ven, la gente que trabaja en proyectos tiene que hacerlo siempre. ¿Ya? No puede quedarse tranquilamente, no ven el proyecto y pintar el proyecto. Tiene que estar pensando lo que viene más adelante. ¿Ya? Imagínense los proyectos subterráneos que se están construyendo todo un bosque montañal en Costa Blanca. Si tú no diseñas el conductor adecuado en media tensión, queda plata. Porque no puedes estar sacando el conductor y a pesar que la rotura y pero no la pérdida de la plata es carísimo. ¿Ya? Aparte que lo hay chasqueando, lo hay dañando, ¿no? Drama. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia del arranque y la potencia del transformador? La potencia del arranque se calcula con los sumatorio de las potencias individuales por el factor de demanda, por el factor de crecimiento. Esa es la forma como se calcula la potencia de un arranque. Se calcula la potencia individual por el factor de demanda y el factor de crecimiento. Por ejemplo, puede ser un arranque acometido en un pan. Por ejemplo, a un edificio. Estamos hablando de ejemplo. Ahí esa potencia individual es sin nada de lo que se vio anteriormente, o sea, sin el factor de demanda separado, sin nada, solo la potencia pura. Aquí estamos hablando de una mano. Por eso es como potencia pura. Claro, en total. Igual que tener un edificio allá, ya le viene de arranque. Esa potencia está estableciendo ese momento. Y ese factor de demanda, por tanto, es distinto al resto. Ese no, el factor de demanda está asociado con lo que hay en el conectado. Sí, no podéis separarlo de la realidad. No. Si todo esto va unido, lo que pasa es que esto que ustedes ven acá, que tú puedes determinar cuál es el valor del arranque que queda desde que sale el conductor de la cámara y llega al edificio más alto. Eso es lo que tú tienes que calcularlo. Porque después cuando vayas construyendo el edificio, cada arranque queda saliendo por el lado distinto. No tiene la misma sección. Es el PPT. Llegamos a esa lámina. No, ahí yo lo explico en una lámina del PPT, explico cómo se calcula por nivel. Para que sepan, porque si no pueden entrar en confusión. O sea, tienen que pensar, o debemos pensar, yo lo que estoy diciendo a ustedes, mira, ahí me lo enseñaron. Uno lo aprende cuando llega al mundo real. Y me llega siempre con la idea de que, como ingeniero, vamos a hacer esto y otro, y no, que siempre hay que hacerlo así. Lo que pasa es que si yo tengo que tirar red eléctrica, la red de media tensión subterránea, yo aquí tengo un arranque. Y ese arranque va a llegar a un edificio que está acá. Y este edificio, que la medida que va subiendo los pisos, haciendo eso. Por lo tanto, el arranque, este arranque tiene una determinada capacidad. Este arranque tiene una determinada capacidad. Este tiene todo lo que tiene menos la que está acá. Y así va siendo más bien. No es que este mismo arranque tú lo así regaste de arriba. Eso es de la rata. O sea, ¿me entiendes? Uno va teniendo distintas capacidades a medida que el conductor va subiendo. Aquí tomé toda la capacidad. Para arriba hay menos esto, menos eso, menos esto y esto, menos esto, esto y esto, menos esto, esto y esto. ¿Entiendes? Para llegar a los pisos. Entonces, en ese caso, digamos así como el último vendría siendo, digamos, en el último piso hay 20 departamentos con 50 metros cuadrados. ¿Cuántos son? Va a tener otros factores.
Entonces ahí vendría siendo la potencia individual de esos 20 de 4 kilovolantes más el factor de demanda que determina por el tamaño del edificio, o sea, del departamento, y ahí vendría siendo, y esa sería la potencia de ese arranque. Exactamente. Ya. Esa es la punta, ¿ya? Entonces, eso es un detalle importante, para que se den cuenta que no es todo parejo, ya todo de la misma forma. Y la potencia del transformador es la sumatoria de todas las potencias individuales, todas. Comercial, industrial, bomba, negocios comerciales, enfermería, no sé, cualquier cosa, piscina hospedada, piscina de energía, no sé. Estoy pensando en un buen condominio. ¿Qué se hace? Por el factor de demanda, por el factor de crecimiento, dividido por el factor de diversidad. Entonces, con eso, tú puedes definir el transformador. Por lo tanto, es distinto determinar la potencia del transformador considerando eso nomás, a comenzar esos factores, que van a castigar finalmente el resultado que usted obtuvieron. ¿Por qué? Porque las cargas todas funcionan bien. Si todas funcionaran igual sería extraordinario. Imagínese usted que Chiquita tiene transformador de potencia por todos lados. ¿Ya? Y todos están determinados por los mismos factores. Para poder usar tanto la distribución como la transmisión, todos están tomados en Estados Unidos bien. Estimación de la demanda del transformador. Tú te empiezas a ver tú. Puedes ver bien, ¿cierto? ¿No? Así es bien. Una consulta, por ejemplo, si yo tengo un empalme básico de 400 amperes. Ahora empiezan los pítulos. Yo también tengo dudas. Yo también tengo Lo dudas. puedo dejar con otro trabajo que también hay un interfaz. Espérate, repíteme lo que me puse a pedir. Tengo un empalme básico de 400 amperes. ¿Ya? Y yo lo puedo conectar al mismo transformador que también, o sea, lo puedo conectar en otro transformador que también me alimente un empalme trifásico de 40 amperes. Pero me está diciendo uno de 400 amperes y tiene uno de 40 amperes. Claro. Es que depende de la capacidad de tu transformador, depende de que tu transformador de atrás. Pero, O sea, lo podéis conectar, sí, lo podéis hacer. ya teniendo, digamos, Sí, obviamente teniendo dimensionado correctamente el transformador de problema. Pero piensa tú que todos los transformadores de distribución que están en la calle tienen de todo. Monofásico, trifásico, bifásico, de todo. ¿Ya? Entonces, lo que hace la empresa es preocuparse del equilibrio, que la carga por lo menos esté debidamente dimensionada y que las cargas estén balanceadas, para evitar justamente circulación de corriente con el neutro, al final es pérdida. Pero eso es lo que uno se ahoga, pero tú en muchas formas puedes contar cualquier cosa. Ahora, lo que sí pasa es que puede que en algún momento, si tú calculas un trifásico y vayas a colocar un 40 amperes que no sea trifásico, la probabilidad de que te quede pérdida sí se aumenta. Porque significa que tener dos fases equilibradas y la tercera está desequilibrada. Porque hay uno bifásico o uno monofásico. Ahora, si tuvieras los tres trifásicos no hay problema. Porque si tú distribuyendo bien las cargas, no hay dificultad. Siempre y cuando tú distribuyes bien las cargas. Porque un empalme trifásico, el compadre adentro puede tener la pelota con el equilibrio de las cargas. Entonces uno tiene que preocuparse de esos dos elementos. Si el equilibrio está correcto, y aparte que tú tengas, ojalá equilibrado tu transformador. Si eso va a servir, el cliente va a estar satisfecho, porque si lo haces mal, va a empezar a salir multas, va a tener problemas de factor de potencia, va a empezar a también cacharrearse con el tema. Va a tener problemas de voltaje, algunas fases van a andar bien, otras no van a andar tan bien. Entonces eso, hay que tener cuidado con eso más que nada. Ya chiquilla, léenos. Estimación de demanda de transformadores de distribución para poder determinar hasta qué punto llega la red de media tensión y cuáles son los valores apropiados de las protecciones a utilizar. Es recomendable primero saber el tipo y capacidad de transformadores. Los transformadores de distribución, como criterio general, se proyectarán de modo de que la demanda máxima total diversificada prevista más el consumo por el concepto de alumbrado público queden trabajando a plena carga, 100% de su capacidad nominal,
se podrá proyectar un 10% adicional de carga para TDs superiores a 150 kVA. Ok. Estas son puras tips. Bueno, ahí está lo mismo que me había mostrado anteriormente, los factores que están ahí indicados. No sé por qué lo volví a repetir, pero a ver si para ratificar que estamos en esta materia bien vamos. Ya. Elaboración de un proyecto. La información necesaria o básica para la elaboración y distribución eléctrica de un proyecto referente al servicio eléctrico para cada edificio son cantidad de departamentos, potencia de cada departamento, potencia de los servicios comunes, planos de edificios indicando la ubicación de los impactos. Ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Tenemos son muchos edificios, 119 departamentos, una lavandería y un servicio un servicio único. Y ahí están las potencias que tienen las tarifas que tienen, el 1, el 2, el 3, las tensiones de las cuentas de voluntad, y ahí están los paneles, las potencias que tienen y las capacidades de empleo. Hay que empezar siempre que piensen que esta clasificación de C6, C9 y CR son clasificaciones bastante genéricas, porque en cada uno de ellos puede haber un rango. Si tú vas a C6 van a haber más transportes, no solamente 25, va a haber de 10, va a haber de otras capacidades. Sí. ¿Por qué está así? Esto es histórico, no tiene que ir con ciencia y tecnología. Inicialmente que partieron contenían N paneles, pero después empezaron a abrir las posibilidades y dijeron la misma clasificación para no traer a la gente. Yo vi en esas mismas tablas donde salían varios distintos transformadores que el SR150, así por así decirlo, también decía SR150 y AR150. Sí. La diferencia es que uno subterráneo y el otro aéreo, ¿no? Exactamente. Una única Pero diferencia. no hay ninguna diferencia porque al final, cuando tú llegas al panel del cliente, salía a la superficie. Sí. Está metido en una olla, no, está en la superficie, por lo tanto, la cometida, ¿cómo llega acá? Llega sobre el otro, ¿cómo llega? Llega allá. Pero el equipo, el mismo. No tiene ninguna cosa adicional, ni un interruptor distinto, no, son todos iguales. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Alguien me preguntó hoy día por un correo, profe, ¿sabe que uso agua 75 y no? Y resulta que aire, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo le digo? No, tiene que ser subterráneo. Pero no captó que me era el mismo. Sí, es que en la guía también salía que uno decía la R y otro decía la SR, pero como yo le dije, en las tablas sale como dice ahí, A9 y S9, entonces yo dije, Son lo mismo, el mismo equipo, no hay ninguna diferencia, solamente que la clasificación uno está hecho de instalación aérea y otro es de instalación subterránea. pero tiene la misma potencia y la misma... Las mismas condiciones, la única diferencia que te daría es que la cometida del panel subterráneo es más cara que la cometida del panel aéreo. Nada más. Ya. La única diferencia. Bueno, aquí tenemos los paneles más fáciles, ya clasificados, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos desde 1, ¿ya? 5, 10, 16, 20, 25, 34, 40 amperes, ¿ya? Las potencias que tienen, potencia máxima, y aquí están las clasificaciones. Todos estos paneles corresponden a la potencia a 6 o S6. Pero esa es una cuestión netamente histórica, no tiene que ver con... Eso significa que, no sé, el primero de arriba tiene el mismo panel que, no sé, el de 20 amperes del interruptor termográfico. ¿El triplicar? Sí. No, te van perdiendo un poquito los conductores de Bueno, a lo que yo digo es que si usted, no sé, pues si alguien coloca, no sé, pues una A6 o un S6, significa que puede variar entre cualquiera de esas potencias. Claro, pero tú lo ves que el planeta te da sueldo precios. Sí, obviamente. Y la capacidad, lo que significa que el interruptor que hay que tener acá, ya, va a ser para 20 amperes, que es distinto al que tiene aquí de 6 amperes. Y lo mismo con los cables. Esa es la diferencia. O sea, generalmente cuando uno tiene un panel chico y oye, si quiero que me dé un panel, no sé, a ese 6 amperes. Ya le dice, no hay problema, entonces te cobra la aumento de potencia. Sí, que lo resuelve todo eso.
y lo quiere subir de 10 a 20, que no hay que cambiar el palmo, solamente cambiar el... El interruptor de potencia, nada más. Ah, y por eso para los más grandes también tiene más rango. Sí, sí. Lo que pasa es que ten cuidado acá, porque si tú tienes potencia de 25, por ejemplo, interruptor 25, tú tienes que darte cuenta que esto no te da para un conductor de cuánto sería de unos 5 minutos. No, Te dije por a unos 2 minutos. y ahí hay que cambiar. Hay que cambiar la instalación de la casa. O sea, hay que tener cuidado. Los incendios justamente se producen porque la gente, mucha gente cambia, y otros que se vuelven, cambia y se les quema. Nosotros pillamos gente que no quiere llevar y vemos que tenía un estándar de 6 amperes, un interruptor así, y el tipo le puso unos 25 amperes. Pero cuando yo tenía uno así, que se cuestión con la temperatura, se inflama igual que el de la composición. ¿Conocen las viejas que antiguamente? Las viejas. No, que eran unos cohetes que uno las prendía, los tiraba al suelo y andaba. Se llaman viejas. Ya. ¿No sabías eso? No No tenía idea. ¿Se acuerdan? Bien, en chino. Vivo en cerro, bro. Yo vivo en cerro. Hay pirotecnia todos los días. Yo vivía en solo en el día y me fui en Esperanza. ¿No conocen los petacos? Sí. ¿De qué por qué? Petacos de una silla así o eso, parece igual que dinamita. Yo no llegué a tanto. No tenía tanto plata. ¿Ah? A ver, más chicos. Yo llegué a la cama donde nos metían todo en una tirita, así, y era como... Ah, no, pero ese es los chinos. Obviamente, No los perdí, ese no. Sí. No, pero el cohete chileno era una cosa seria. Ah, no, oye, A veces se levantaba la mano y a uno le volaba un pedazo de dedo de repente. Sí, aquí en Uruguay, Lo que pasa es que antiguamente, por Uruguay. lo menos en mi juventud, éramos bastante más animales. Nosotros éramos súper osados. Bueno, quizás por eso ese servicio militar, yo me acuerdo el día que me hicieron poner una dinamita, un TNT, en una construcción para volar, ¿no? Y llegamos haciendo combate, ¿no? Entonces, pusimos TNT, pusimos un estopín y la mecha. El estopín es un dinamita que en el fondo va a hacer volar la mecha y la vendimos. Lo arrancamos todo. Y lo metimos, le damos un cerro, que el cuestión estaba esperando. Entonces el sargento ya, ¿por qué le había gustado? Y me dijeron que ir a esto, me dijeron si me difundió la mecha y la mecha. Ya, dije, vamos para allá. Entonces me levanté yo para ir y justo se levantaron otros chiquitas, vamos, ya vamos. Ya vamos caminando ahí y de repente cuando estamos sentados que hace una mechita, un día salió humo. ¡Guau! Nos dimos arrancando, no alcanzamos a llegar al hoyo y explotaron. Nosotros salimos volando y un poquito más allá con expansión. Ahora, por eso de repente en el ejército a veces se muere un muchacho. Porque la realidad de la guerra es peor que eso. Eso es un accidente, no es una guerra. Más complicado. Es horrible, ¿no? Hay cosas que no recuerdo. Yo primero fui tirador escogido, porque tenía buena puntería. Después me sacaron de eso, estuve muy grande, me trajeron un mortero. Me pusieron un mortero de 120 metros que es un cañón, en el fondo, que con ruedas, se llevan jeep. Y uno lo arma en terreno, y uno con la central de tiro le dan los datos, lo gradúa, y tú pones el tubo, que es un cañón, listo es. Las bombas son así, ¿no? Ya sé que tiene un radio de acción de 120 metros cuadrados. Ese es la expansión que tiene. Entonces, de repente, cuando tú lo vas a meter al tubo, la activación de esta bomba es sacándole un pasador a ley. Le sacas el pasador a ley y tú lo introduces, cae al fondo y después tienes un cordero. Entonces, nosotros podríamos atrás, y cuando te disparaba, te inflaba. Te disparaba, y la vuelta salía volando, y después te quedé viendo donde habíamos calculado el tiro y digamos, si llegamos ahí, te voy a explotar. Y tú veías cuando caía, la cuestión hacía así, y a ras de tierra. Por la toma y bajo tierra. Pero pasaban las veces en que tú lo metías
Y le decía así, No. pero no sabía. Arrancar. Que en el ejército no voy a hacer eso. Tenés que meterte. No, tenés que sacarle el tubo con la bomba dentro y desarmarlo por atrás, sacar la bomba, ¿ya? Tomar el pasador y colocárselo ahí suavemente para que no Explote. tú lo tomabas, lo volvías para abajo, ¿ya? Entonces ahí teníamos una especie de bolita bajada y tú le pasabas el pasador. Bomba recuperada. Pero había accidentes que tú los carros los sacaban y se les caía la cuestión. Pero eso empezaba, se les caía y todo para vivir en el mundo celeste. ¿Y lo hizo en la época de dictadura usted? No, que se Ah, pues se salvó. No, Si no se hubiera quedado ahí, ¿Ah? se hubiera quedado ahí, no lo habrían dejado salir. algunos sí. Algunos no. Tuvieron que quedarse como 2 años después de Pero igual. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de panes también bajo las mismas condiciones que más que nada como dato antecedente para los trabajos profesionales. Ejemplo. Cálculo del transformador, forma de potencia del transformador, el factor de demanda, diversidad ya para el servicio común, factor de demanda 0,8, factor de diversidad 1, cálculo del departamento y la batería. Aquí tengo estoy tomando el mismo ejemplo que está al otro lado en el que hicimos anteriormente, ¿de acuerdo? Por ciento y tanto departamentos todo el año. Entonces, si te das cuenta, aquí están los 119 departamentos, ¿ya? Por 6, uno que es la lavandería por 10, te das cuenta, y 0,5 y 1, que son el factor de demanda y el factor de crecimiento. 0,5 representa el factor de demanda y el factor de crecimiento 1. ¿Ya? Dividido por el factor de diversidad, que lo teníamos que era 1.8, y eso nos da finalmente 201.111, que son equivalentes a 202 cargas. Servicio común. 1 por 135, porque hay uno solo. Por el factor de demanda, que era 0,8, y por 1 del crecimiento. Dividido por el factor de diversidad, que era 1, eso nos da 108 cargas. Estoy seguro por si se lo olvidan con tanto, la verdad, ese ejercicio que está ahí, ¿ok? Ese que estamos tomando, ¿ya? Lo que pasa es que ahí metí los empalmes para que se ubicaran, ¿ya? No, que estaba pensando en el 0.5, ¿es el mismo para la batería que para los departamentos? Algunas veces sí se hace. Sí, por eso lo digo ahí. En el caso contrario, tendríamos que haber sacado primero los departamentos por separado y después la No, batería. lo que pasa es que aquí está hecho por separado, ¿no? Aquí tenía los departamentos, y aquí tengo el servicio humano. De acuerdo, sí, la gente lo puede sacar para afuera. Sí, así Eso es lo que iba. Sí, Si digamos que por la agencia de la batería el factor de demanda era 0.8, ahí yo tendría que haberlo sacado por fuera. exacto, sí, tiene que sacarlo. Porque tiene que ser equivalente. Y el factor que tú determines finalmente el transformador sea el real. Porque si no, no hay que sacar un valor que no corresponda. Ahora, en el caso de que digamos que los departamentos fueran S9 y S6, aunque sean potencias distintas, yo creo que porque son departamentos en sí, quizás de la misma medida, ahí debería haber hecho eso, ¿no? Tienes que hacer esa separación. Lo mismo que te digo, o sea, si tú tenías acá departamentos distintos, pero si tienes el mismo factor de demanda, no hay problema. A eso es lo que iba. Sí. Digamos que colocar un tipo acá, otro tipo acá, otro tipo acá y todo eso, no terminamos solo así. Pero por eso, yo viendo por las tablas que están, digamos que el S6 y el S9 justo son del mismo tamaño de metros cuadrados, de 50 y 80. Por tanto, tendrían más o menos la misma factor de demanda y factor de diversidad. Ahí yo multiplicaría, no sé, pues digamos que son 40 por 6, después S6 más multiplicado también por los otros, no sé, por los 40 por S9 y ahí le coloco factor de demanda y lo haría normal. En el caso contrario, sí tendría que separar el Claro, caso. separarlo. Si los factores de diversidad son distintos, tienes que cambiar. No voy a separar. Entonces, con eso, ¿qué es lo que hace uno?
La potencia total sería la potencia total del tratamiento más la batería más la potencia de los servicios comunes. 202 más 108 de 310 kW. Nota, este es el valor total del cálculo para transformador, solo para la urbanización. Se deberá tomar en cuenta a su vez el futuro aumento de la demanda que pudiese haber criterio del proyectista y la interconexión de nuevos transformadores a la red existente. Esas son las En cosas ese caso, que uno- profe, que uno visualiza en el futuro, cosas que podrían venirse. En este caso, el transformador claro, tendría que ser de 500, ¿Cuándo? el transformador. como sobre, ¿cómo se llama? Claro, ahí está multiplicado porque están 310 kVA. Por eso digo. Ah, Si uno le da un 20% sería como 360, entonces más o tiene menos, más de sí, 350. sí. Es complicado. Hay transformadores de menor capacidad. No, pues lo digo por lo que hablamos, por el Sí. trabajo. No, es que en el trabajo yo le puse específico para que no se dispararan mucho. ¿Ya? Pero de repente en el mercado, lo que pasa es que cada empresa eléctrica usa ciertos niveles de transformadores. ¿Ya? Hay empresas que tienen transformadores de 300, hay otras que tienen 400, los manejan, son parte de la producción que hay. ¿Ya? Y hay otras empresas como Chilquinta que están definidas y evitan traer uno diferente a lo que está definido. ¿Por qué? Porque la coordinación de todas las protecciones, de todo el sistema de agua arriba está ordenado de acuerdo a ese criterio. Entonces tú metes un transformador de otra capacidad que te altere el sistema, es un problema, que significa modificar a lo mejor las coordinaciones, las protecciones, todo eso. Yo también lo veo por los repuestos, o sea, si tienen cosas botadas, también es muy fácil encontrar repuestos de las cosas botadas. Sí, lo que pasa es que los transformadores tienen una característica que ¿qué le puede pasar a un transformador por el Primero que se te rompa un aislado del terminal, ¿ya? Que se le rompan los borrines y le empieza a echar agua. La goma de nitrilo que tiene arriba en el terminal se haya consumido en el mal tiempo y se ha ido y entró el agua. El agua entró adentro y cuando entra el agua adentro tú le sacas mucha aceite y vas a tener lo más probable acidez eléctrica distinta, ¿ya? Y la descarga que voy a tener ahí midiéndola va a ser mucho más compleja. Entonces ahí todo lo que hace es sacar transformador, pero no ya se lo manda a mantención. En Chiquita también hacen lo mismo. Nosotros como tenemos dos estaciones, nosotros por normativa del contratante, nosotros una vez al año tenemos que sacar el aceite y hacer unas pruebas de aceite. Sí, pero sí, de eléctrica y todo eso. Sí, también la hacen, ¿no? Sí. Pero a Chilquinta no le es más barato reemplazar el transformador que está llevando la mantención y todo eso. No, porque yo tengo, por ejemplo, si cuento un transformador de 300 kV, ¿cuánto vale un transformador de 300? Estoy costando aproximadamente, así del ojo, como 6 millones de pesos. 6 millones. Ahora, si tú lo mandas a recuperar, te va a cobrar un pago. ¿Cómo lo hacen con el canto? ¿Colocan uno provisional? No, ponemos uno nuevo nomás, y sacamos ese y lo mandamos a recuperación y cuando llega recuperado lo traemos de nuevo. Ahí sacan ese concepto, lo vuelven a colocar en Se pone del otro lado y esos van quedando registrados cuando tú mueves los activos. Tú mueves un activo de un lado al otro, lo sacas de un lado, queda un registro contable. ¿Ya? Entonces puede estar o sea para otro lado. Entonces como que tienen un transformador para mantenimiento. Hay transformadores, no, si los transformadores se llevan, yo digo, en el año se nos quemarán cuánto, no, 30 transformadores, 40 transformadores. No, sí, correcto. Porque la práctica nosotros creo que se nos hace muchos años que nosotros no hacemos transformadores. Con los anteriores dueños, que eran los gringos, a ellos la verdad que les daba lo mismo que hiciera mantención o hiciera mantención. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nos manteníamos. Bueno, fallamos, listo, lo sacamos y poníamos uno nuevo. Y ese, ¿ah? No, no se arregla, se mandaba como yo a la huesera, al tiro. Pero en mi tiempo, cuando yo entré a Chiquinta, nosotros teníamos en Almirante teníamos ahí el área de subestaciones. Entonces, quiero que yo sacaba un transformador dañado, lo llevaba ahí, y ahí lo abrían, había un horno, había filtradores de aceite para los veranos, y por lo tanto la gente lo veía, listo, tomaban, sacaban el aceite, lo llevaban a tambores y lo empezaban a filtrar. El mismo proceso que hacen las empresas que recuperan el aceite. Y cuando el aceite cumplía la normativa respecto a los índices, que es lo que hacíamos nosotros, listo. El transformador que ahí quedaba sin aceite, lo veíamos, lo reparábamos entero. ¿Ya? Se veían, por ejemplo, algunos pilares donde estaba la baja y la media tensión muy buena, traíamos, comprábamos solamente esa pieza y la traíamos y instalamos, ahí mismo. ¿Ya? Y después le echábamos el aceite, o sea, perdón, teníamos todo listo
el transformador se pintaba, se cambiaban los aisladores, todas las cosas, y se metía un horno para dejarlo totalmente, ¿cómo te diría? Que todas las pinturas, los recubrimientos, todo lo que era por ejemplo, si encontramos bobinas que estaban medias, como digo yo, rayadas, ¿ya? Dentro de las columnas del transformador, nosotros teníamos pinturas, esmalte especialmente para aislar, y lo aislábamos nosotros mismos, se dejaba totalmente regulado, y se metían en un horno. Y después que estaban por varias horas a cierto nivel de temperatura, tú sacabas y salían los mismos impecables. Entonces habíamos entrado y le hacíamos las pruebas. ¿Ya? La misma prueba que se hace en los laboratorios. Circuito abierto y cortocircuito, listo, transformador verdadero. Siempre más barato eso, ¿no? No, mucho más barato. Lo que pasa es que tienes que tener una persona que esté haciendo ese trabajo, ¿ya? Un par de personas que se dediquen a eso. Y en ese tiempo en Chilquita, como era una empresa del Estado, cuando yo entré, Chilquita era de Córdoba. Entonces Chilquita trabajaban 1.200 personas. ¿Por qué? Porque es como pasa lo mismo que pasa cuando vivimos en el Estado. Los políticos traen a los amigos, entonces de repente tiene una montonera de tipos y no todos trabajan. Y ese es un problema. No, yo pregunto exactamente que sin que rentarle, ¿no? No, con dos personas es súper rentable. Yo tengo un amigo que yo estudié en un colegio de Salesiano como técnico eléctrico. Y él se metió en una empresa que hacía eso. Y después se independizó y ahora él hace eso, él arregla motores. Pero yo lo he visto con motores así antiguos, cargas así como hierro fundido, pero le sigue llegando gente que, oye, arregla el motor y toda la cuestión, y yo pienso, no será más barato comprar uno nuevo que... No, sale mucho más barato repararlo. Siempre es más barato repararlo. Quizás la calidad, no sé, porque yo me ha mostrado motores súper antiguos, la placa dice 1903, una cuestión así, y lo siguen arreglando, 1933. Tú vayas Está igual que tu profe. ¿Ah? Está igual que tu profe. ¿Saliste de la Salesiana? tú vayas a la Universidad Católica y metí el laboratorio de máquina, vas a encontrar motores de esto alemanes, de la EG. Gigantes, ¿no? Que operan, después los sacan ahí, los ponen ahí mismo, van a instalar, operan. No, si tú lo puedes hacer sin problema. Yo siempre pensé que no era rentable, porque era muy antiguo. No, lo que pasa es que si tú tienes un motor, generalmente los motores antiguos, la ventaja es que son muy robustos y muy fuertes. Sí. Es muy raro que se dañen así como así. Los motores actuales tienen mucha tecnología para hacerlo eficiente, ¿ya? Pero espacio más reducido, más efecto de las temperaturas, por lo tanto hay un conjunto de elementos que están participando para que mantenga ese motor frío. Lo antiguo no era así, no usaban ese tipo de elementos. Entonces, lo antiguo y funcionaba impecablemente. Y fallaban, tú lo llevabas al taller, lo reparaban. Yo me acuerdo mucho de Nani, yo hice por lo menos un par de tres prácticas, por lo menos en Nani, por verano. Y tuve el taller, lo sacaban el motor, lo llevaban allí y lo salvaban. Y cuando veían que el embobinado era muy complicado, muy grande, llamaban a la empresa externa, veían, se llevaban el motor y lo traían después de vuelta, impecable, funcionaba. Mira, todas esas cosas dependen si tú tienes las herramientas suficientes. ¿Ya? Si un motor está impecable, cuidado, oye, lo único que tienes que preocuparte es que los carbones, en caso que tenga, o hormigas rodantes, que sea motor de inducción, se estén adecuadamente bien. No se deterioren. Si eso está bien, el motor puede funcionar per se. Y los transformadores tienen esa ventaja. Si tú te preocupas de que los aisladores estén buenos, de que donde está la goma de tiro en el terminal, cuando tú lo sacas del terminal, lo sacas por ahí y ahí sale la espiga que viene de la bobina abajo, de medio. Tú la ves, sacas tu y tú la sacas. Le pones una nueva y lo sigues ahora, esa cuestión te puede durar perfecto. No, te dura. Yo en mi tiempo no me recuerdo que a mí se me haya quemado un transformador. Porque yo me preocupaba de eso, iba a lo pintaba entero, ya tenía un compresor, llegamos a la conectábamos al transformador, pintábamos, cambiábamos todo y quedaba impecable, listo. Pero eso dejó de hacerse. ¿Por qué? Porque significaba tener un par de personas más que se quedaran a eso, no querían hacerlo, estaban con edades muy urgentes y por eso siempre al final se disminuyó para más o menos entre 500 personas. Que fue lo que finalmente tiene conmigo. Entonces imagínate, de 1200 a 500 personas. Heavy
súper jodido. Es triste para los colegas y los amigos que yo conocí que pueden estar afectados. Eso es, señores. ¿Qué horas son? Las 8. Nosotros tenemos hasta las 8:30. 8:30. Sí. Ya, los voy a dejar libre porque voy a aprovechar de arreglar la... Todos subieron las tareas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Lo único